Bienvenidos. Damos inicio a la unidad 2 de bioquímica que está orientada al estudio de la estructura y función de las biomoléculas. En esta primera parte nos vamos a enfocar en el agua, ya que es considerada la matriz fundamental de la vida. Las biomoléculas esenciales como las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos constituyen los cimientos químicos de la organización celular y desempeñan funciones metabólicas determinantes. Cada grupo cumple un rol biológico específico. Por ejemplo, las proteínas actúan como herramientas catalíticas, las enzimas, y también como elementos estructurales clave. Por otro lado, los carbohidratos representan la fuente de energía química de disponibilidad inmediata y también ofrecen soporte estructural. Los lípidos constituyen la base de las estructuras de las membranas celulares y sirven como reserva energética a largo plazo. Por último, los ácidos nucleicos contienen, transmiten y expresan la información genética. El comportamiento, la estabilidad y la función biológica de todas estas biomoléculas dependen del medio acuoso en el que se encuentran sumergidas. Comprender cómo interaccionan con el agua es esencial para optimizar bioreactores y procesos fermentativos. En el plano biológico, el agua constituye aproximadamente el 70% de la masa celular. En biotecnología, el agua actúa como entorno de bioreacción, dictando el correcto plegamiento de las proteínas, la velocidad de catálisis enzimática y propiedades reológicas en las matrices alimentarias. Para entender su comportamiento como solvente biológico e industrial, debemos analizar su estructura molecular. El átomo de oxígeno presenta una hibridación orbital sp3, que genera una disposición espacial cuasi tetraédrica. El ángulo de enlace hidrógeno, oxígeno, hidrógeno es de 104,5 grados, un valor ligeramente inferior al ángulo tetraédrico ideal, que es de 109,5 grados. Esto se debe a la repulsión electrónica de los pares de electrones no enlazantes. Esta geometría, sumada a la de elevada electronegatividad del oxígeno comparado con los átomos de hidrógeno, genera cargas parciales de distinta polaridad, depositando una densidad negativa sobre el átomo de oxígeno y densidades positivas sobre los átomos de hidrógeno. La consecuencia es la formación de un dipolo permanente de gran magnitud. Esta naturaleza polar de la molécula de agua permite la formación de enlaces de hidrógeno, que es una interacción electrostática fundamental entre un átomo de hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo, como el oxígeno o el nitrógeno, y que establece ese puente con otro átomo electronegativo, en este caso el oxígeno. Otras interacciones no covalentes relevantes, ¿sí? Son las interacciones iónicas, como por ejemplo los puentes salinos, que son claves en la estabilidad de las enzimas. Por otro lado, existen las interacciones de Van der Waals a través de la formación de dipolos inducidos que resultan esenciales en el empaquetamiento de los lípidos. Estas interacciones no covalentes sostienen la vida celular y determinan las propiedades de los diferentes estados físicos del agua. En el agua líquida se forma una red dinámica en constante movimiento donde cada molécula de agua establece un promedio de 3,4 enlaces de hidrógeno con moléculas que la rodean. En cambio, en el hielo se forma una estructura cristalina sumamente ordenada en la que cada molécula de agua forma 4 enlaces de hidrógeno rígido con otras moléculas que la rodean. Este ordenamiento espacial del hielo determina su densidad. Al congelarse, el agua se expande y disminuye su densidad respecto del agua líquida. Este fenómeno es crítico ya que la expansión del hielo destruye paredes celulares y membranas en tejidos animales y vegetales. El agua es un solvente excepcional para compuestos iónicos debido a su elevada constante dieléctrica y a su capacidad de polarización. Cuando un cristal iónico como el cloruro de sodio entra en contacto con el agua, las moléculas del solvente interactúan electrostáticamente con los iones. Los átomos de oxígeno presentes en las moléculas de agua que tienen densidad negativa se orientan hacia los cationes sodio. En cambio,
los átomos de hidrógeno que adquieren una densidad positiva se orientan hacia los iones cloruro. Este proceso genera capas de solvatación que aíslan a los iones y apantallan sus cargas, impidiendo que vuelvan a reorganizarse en esa red cristalina. En bioquímica, este fenómeno de apantallamiento de cargas previene uniones electrostáticas irreversibles entre enzimas y sustratos, manteniendo la flexibilidad estructural necesaria para el recambio metabólico. Además, la solvatación de sales afecta la fuerza iónica del medio, condicionando la solubilidad de proteínas solubles. Por otro lado, el comportamiento de los gases disueltos en agua varía radicalmente según su polaridad. Los gases no polares, como el oxígeno y el nitrógeno, presentan una solubilidad sumamente baja en soluciones acuosas, debido a la imposibilidad de establecer interacciones electrostáticas favorables. Para su transporte celular, requieren proteínas transportadoras especializadas como la hemoglobina. El dióxido de carbono, en cambio, aunque es apolar debido a su alta simetría, reacciona irreversiblemente en agua formando ácido carbónico, que se disocia en bicarbonato. Esta reacción ácido-base eleva su solubilidad. Las moléculas orgánicas polares sin carga neta, como los carbohidratos de cadena corta y los alcoholes, interactúan de manera muy favorable con el agua mediante la formación de enlaces de hidrógeno. Los grupos funcionales hidrofílicos más relevantes en las biomoléculas son el grupo oxidrilo, que permite la interacción a través de puentes de hidrógeno entre alcoholes o azúcares y las moléculas de agua. El grupo carbonilo, presente en aldehídos y cetonas, actúa como aceptor de puentes de hidrógeno. Por último, el enlace peptídico, ¿sí?, es un enlace amida clave presente en polipéptidos y proteínas y es apto para actuar tanto como donador como aceptor de puentes de hidrógeno. La presencia de estas interacciones permite la completa solubilización de azúcares y proteínas globulares en medios celulares y reactores biológicos, regulando propiedades fundamentales como la viscosidad y la retención de agua. Cuando se introducen solutos no polares en un medio acuoso, las moléculas de agua no pueden formar enlaces electrostáticos con ellos. Como consecuencia, las moléculas de agua se reorientan y forman estructuras ordenadas en forma de jaula alrededor del soluto no polar. Para minimizar el área superficial hidrofóbica expuesta al agua, las moléculas anfipáticas, como los ácidos grasos, tienden a agruparse espontáneamente. Las regiones no polares se asocian alejándose de la fase acuosa. Se libera agua de solvatación y se forman micelas con colas hidrofóbicas orientadas hacia el interior y las cabezas hidrofílicas polares hacia el exterior en contacto directo con el agua. Este efecto hidrofóbico impulsa el ensamblaje de las membranas celulares, el correcto plegamiento tridimensional de proteínas globulares y la formación y estabilización de emulsiones.